Lo que ocurre es que, Y con conexiones con una orden de las que guardan sí, secretos inconfesables, sí. ¿no? Y además con una orden que también estaba hermanada con una orden que vivía aquí en Sevilla en aquel momento, la Orden de San Juan de Acre, que tenía una jurisdicción. Ahora ya no queda nada de aquello, pero era una especie de ciudad dentro de la propia ciudad. La Orden de San Juan de Acre había recibido las tierras del propio rey Fernando en agradecimiento por la ayuda a la conquista. Y era una ciudad, una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Tenían su propia iglesia, sus propias huertas, eran sus propios hermanos y eran hermanos también de la Orden de Malta. Entonces este personaje, bueno, pues tiene mucha relación y mucha vida en el Mediterráneo. O sea que... Y es el que conecta, pues, pues digamos que con una afrenta o una, ¿podemos decir partida de ajedrez? Sí. No desvelamos nada, ¿no? No desvelamos nada porque además el mundo del ajedrez está muy presente en la novela. De hecho, el elefante de marfil hace referencia a una pieza de ajedrez. Antes el alfil era la representación de la figura del alfil era un elefante. Entonces, sí, y además yo creo que incluso la iconografía del libro hace referencia al mundo del ajedrez. Sí, es muy importante el mundo del ajedrez en la novela. Porque todo parte de un viejo envite entre el último rey musulmán de Sevilla y el que será, pues, futuro rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Sí. Que se concentra en una partida de ajedrez que es muy propio, además, de la época y de Alfonso X el Sabio, que por lo menos, ¿no? Le encantaba el ajedrez y además tiene muchas cosas escritas sobre el mundo del ajedrez y tiene el libro de los juegos prácticamente está dedicado al mundo del ajedrez y él se quedó totalmente hechizado con la Giralda desde que la vio cuando estuvieron entablada. Y yo veía un poquito una especie de paralelismo entre cómo asediaron la ciudad, cómo asediaron Sevilla y una partida de ajedrez, planear una especie de partida de ajedrez, ¿no? Ellos desde tablada, observando al enemigo, los caballeros llevaban a la Virgen de las Batallas como su compañera, ¿no? Una reina, llevaban a un obispo para que diera misa, un alfil. Y luego estaba la otra parte, ¿no? Los musulmanes utilizando la Torre del Oro para no dejarles atravesar el río, una torre para no dejar atravesar un río. Yo lo veía muy claro como una especie de partida de ajedrez y desde entonces me pareció que era perfecto para hacer un paralelismo entre las dos cosas. Que el ajedrez no es la primera vez que aparece en tu literatura, ¿no? No. Porque ya tienes un libro anterior en el que aparecía, ¿no? Un libro de ajedrez para niños, para que aprendieran a jugar al ajedrez. Sí, me parece un juego muy enriquecedor y además yo creo que te hace tomar decisiones importantes. Sabes que si cometes un error tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces antes de hacer cualquier tipo de movimiento tienes que recapacitar bien lo que quieres hacer más que alocarte a la primera intención. Y yo creo que bueno, viene bien como filosofía de vida. Sí, porque es casi como la vida, ¿no? Sí, hay que pensarse bien las cosas que vas a hacer. Bueno, este libro, entre otras cosas, demuestra que un doctorado sirve para algo, ¿no? Porque lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y yo para qué voy a hacer el doctorado? El doctorado no sirve para nada. Sí. Toda la historia parte del doctorado, ¿no? Pues sí, fue una cosa curiosísima porque teníamos una asignatura dentro del doctorado que era historia del periodismo. A mí siempre me ha gustado mucho la historia y además era el periodismo también, o sea que era una asignatura que me encantaba. Y en historia del periodismo nos trajeron precisamente para comparar cómo los medios de comunicación siempre, dependiendo del medio de comunicación, te informa de una manera o de otra. Igual que ahora no es lo mismo leerte El Mundo que leerte El País o leerte el ABC, la misma noticia puede variar. Pues lo mismo ocurría en aquella época y entonces nos trajeron la noticia del terremoto contada por los diferentes medios de comunicación de la época. En aquella época el único medio oficial era la Gaceta de Madrid. Y en la Gaceta de Madrid solamente venía una pequeña reseña chiquitita en la que decía que había habido un terremoto pero que afortunadamente los reyes estaban bien. Y eso me pareció muy sorprendente. Esa era la información oficial. Pero de todas las noticias, la que más me gustó era una relación de sucesos que salió de la imprenta de doña Julia, de la viuda de Haro. Y estaba en octavas reales
era muy descriptiva del desastre, del terremoto, muy, muy emocionante. Y bueno, era una relación de sucesos que la gente llevaba guardada como talismán para que las réplicas no les volvieran a atacar. Así que bueno, sí, es verdad, al final el doctorado me sirvió para irme a sacarme la novela de la manga. La imprenta, que además es también simbólica, ¿no? Pues yo creo que también representa un poco, bueno, toda la decadencia de la ciudad y lo que supuso, ¿no? Porque de aquí partieron las primeras imprentas que cruzaron el charco, ¿no? De aquí salieron. De Sevilla, ¿no? Sí, claro, es que Sevilla tuvo un momento, como decías antes, era el centro del mundo. Y de hecho las imprentas se instalaron aquí precisamente por eso, porque tenían esa conexión con ese nuevo mundo. Los primeros impresores que vinieron de Alemania y se instalaron en Sevilla. La ciudad estaba elegida con ciencia. Tenía un río impresionante, un sistema de comunicaciones muy bueno, esa conexión con el nuevo mundo y además una cosa muy importante, tenía una catedral enorme y el cabildo de la catedral encargaba libros de mucha calidad. Entonces había mucho trabajo para los impresores. Los libros que encargaba el cabildo catedralicio eran maravillosos. Bueno, pues si ustedes disfrutaron con Arsamandi, que fue pues la última entrega de Nerea Riesgo, pues lo van a pasar también bien, aunque tendrán que echarle un poquito más de tiempo con El elefante de marfil, porque te ha salido un novelón como corresponde, un novelón de una saga, ¿no? 3 generaciones. No, y mira que me he controlado, ¿eh? Pero... Y ya lo saben, es un viejo envite que se produce en el siglo XIII, que luego, pues 6 siglos después, una familia, digamos, recupera y eso marca pues a todos sus descendientes también, en torno siempre a una partida de ajedrez, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la partida, lo bueno que tiene el jugar al ajedrez para saldar deudas es... que al final uno termina y gane quien gane, se levanta y se dan la mano, ¿no? Y eso yo creo que es lo bueno. Pues mucha suerte, enhorabuena por esta novela, que parece que viene ya con un pan debajo del brazo, porque ya hay 5 países donde se han vendido la traducción, ¿no? Sí, eso ya está muy bien, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Fantástico. Va a estar el elefante por ahí hablando otros idiomas. Mucha suerte, Nerea. Muchas gracias, Manuel.